Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos los amigos de Virgo, al Eli Astral Tarot para mejorar tu vida. Bueno, vamos a comenzar tu lectura. Te invitamos a suscribirte para apoyar un refugio de animalitos rescatados. Hoy el arcángel Jofiel te dice, mantén tu optimismo. Vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto a mantenerte en ese estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, vas por el camino correcto. Mira qué mensaje tan bonito te están diciendo por ahí, por donde vas, por allí sí es, ¿sí? Entonces mantenga esa alegría, mantenga toda la energía y proyecte hacia futuro porque así como va a llegar muy lejos. Por eso quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto y lo escribas en los comentarios. Mantengo mi optimismo, confío en el futuro. Porque cuando comienzas a hacer día a día estos decretos, lo que haces es elevar tu vibración y la vibración del planeta. Y de esa manera atraes mejores cosas a tu vida, ¿ok? Bueno, vamos a hacer tu lectura. Recuerda que es general, toma lo que te resuene. El resto, libéralo al universo. Si quieres una lectura privada conmigo, en el primer comentario y en la descripción está mi contacto. Bueno, la lectura tiene 3 partes. La primera tiene que ver con tu energía y crecimiento espiritual, que es necesario que todo lo escuchemos. La segunda tiene que ver con economía y la tercera con amor. Bueno, en cuanto a crecimiento espiritual, me dice la lucha te hará próspero. ¿Lucha contra qué? Lucha contra todas aquellas cosas que te impiden evolucionar espiritualmente o crecer, como por ejemplo, ¿qué cosas? El orgullo, la vanidad, la gula, la pereza, procrastinar. Me dice que debes trabajar todas estas cosas que a veces te generan ataduras con el mundo material y físico y más bien enfocar todos esos recursos de energía en crecimiento espiritual. ¿Sí? Entonces me dice, sigue luchando contra todas esas cosas que aún te mantienen como atado, ¿sí? Y vas a ver que la vida te va a recompensar, el universo, llevándote a otro nivel espiritual. ¿Quieres que tu vida mejore? Comprométete con tu espiritualidad. Por otro lado te dice renacerás de lo antiguo. Mira que si te comprometes vas a volver a renacer, a empezar otro ciclo energético. Con la ayuda de tus ancestros, me dice. Me dice que hagas rituales para bendecir a tus ancestros. Sí, no sé por qué. Y me dice esencia de jazmín, o sea, como quema esencia de jazmín en un pebetero o en una velita o siembra jazmines, pero me habla de eso, ¿sí? Honra a tus ancestros para bendecirte, así, ¿ok? Bueno. Pasamos a la economía y te invitamos ya mismo a suscribirte y activar la campanita. El ángel de la ascensión te dice para tu economía. En los próximos días debes llenarte de sentimientos positivos e inteligencia para poder tomar una muy buena decisión. ¿Listo? Eso es súper importante. Veamos ahora qué números de la suerte te da. Vamos, números de la suerte. Números de la suerte, el 37. Número 77, miren que hay 37, busquen esa sincronicidad. Si han estado viendo números repetidos, cuéntenos cuáles son y qué han investigado al respecto. Porque la idea no es que ustedes siempre pongan qué significa, sino que también sean proactivos y se comprometan y ustedes mismos investiguen. Y el número 49, ¿ok? Bueno, veamos qué nos dice Rider White. ¿Qué se podría estar viniendo en estos días? ¿Qué línea de tiempo hay para Virgo en la economía? Bueno,
yo veo que probablemente algo en lo que tú tienes como mucha esperanza o has colocado demasiadas expectativas que por cierto no han sido como bien construidas, porque esto me habla de debilidad, se podrían como estar cayendo, ¿sabes? Sin embargo, lo positivo aquí es que, y esto te va a traer un poco de desánimo, de pesimismo, y tú vas a pensar, no, porque siempre las cosas me salen como mal. No es que las cosas siempre te salgan mal, ¿sabes? Esto me habla acerca de que realmente eso no era para ti, un trabajo, una oportunidad o un proyecto o un traslado, ¿sí? Me dice que no mires las cosas con tanto pesimismo, ¿sí? Se te va a presentar algo muchísimo mejor. También esta carta me podría estar hablando de un proceso relacionado con una herencia que por fin está comenzando como a llegar a su cierre, ¿sí? Que es algo súper, súper positivo. Sí, esta carta de este 5 de copas también es eso, ¿no? La herencia. Pero en ambos contextos quiero decirles que la muerte representa un cambio positivo, algo que se deja atrás y algo nuevo que inicia, pero siempre para bien. Entonces no te me preocupes, en los próximos días vas a estar recibiendo de verdad buenas noticias o respecto a la herencia que ya se está acercando o respecto a una mejor oportunidad que alguna puerta que se te cerró. La carta del 8 de bastos me dice que esto va a pasar súper rápido, ¿sí? Y que también implicará que tomes decisiones muy, muy rápidamente, pero que primero siempre confíes en la oración, en la meditación, antes de decidir, ¿ok? Aunque sean rápidas, tómate siempre tu tiempo de decidir primero. Bueno, quiero que ya mismo te suscribas. Vamos a pasar al amor. ¿Qué nos aconseja para estos días? Para el amor. Bueno, iniciales importantes estos días. Tenemos la letra C. Te invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. La M, la E, la V grande, la R. Recuerda que puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días. Tenemos a Virgo, en este caso guíense por su ascendente o Venus, Piscis, Escorpio, Géminis y Capricornio. Otro signo de tierra como tú. Si quieres saber de solteros y conexiones por separado, puedes ir al especial amor de viernes y sábados. Buenas. Bueno, comenzamos con esta carta del Caballero de Bastos, sí. Es una carta que nos habla acerca básicamente de una persona que nos piensa como con un cambio de actitud, ¿sabes? Este es un cambio inesperado como en lo que una persona siente por nosotros. O básicamente así le podemos estar como percibiendo, ¿no? Porque probablemente es una persona que de entrada pues nos trataba súper bien, nos mostraba muchísima atención, nos mostraba como más afecto, más cariño, y poco a poco es como que esta persona pues ha ido cambiando. Entonces tú te preguntas por qué. La carta de la fuerza, si ustedes la analizan, nos habla del dominio de la razón sobre lo instintivo. Entonces pienso que es una persona que se reprime muchísimo realmente en sus emociones. Veo que es una persona a la que le da miedo sentir, miedo querer, que esto es realmente lo que le pasa contigo, que le mete, ¿no? mucha racionalidad. La carta del 5 de espadas me dice que es una persona que, o sea, le da mucho miedo o mucho temor el futuro incierto, ¿no? Le da mucho miedo que vuelva y jueguen con sus sentimientos. Y yo pienso que el tarot te está mostrando esto para que de una u otra manera tú puedas hablar con esa persona y puedas como adentrarte al mundo, ¿no? de esa persona, puedas como conocerle un poco más, explorarle un poco más, darte cuenta de que allá adentro, en ese interior que habla la suma sacerdotisa invertida y que todavía no se abre,
pienso que hay un niño interior o una niña interior lastimada. Entonces te está explicando, ¿no?, el porqué del cambio de actitud de algunos de sus parejas que ya han venido sintiendo o que han venido analizando o va a pasar. Bueno, vamos a ver con qué carta del oráculo cierra tu lectura. Y en este momento te dice la carta del trono: tu potencial es infinito, recuérdalo siempre. Quiero que te quedes en la meditación de este mismo video, que es cortita, para traer amor, abundancia y prosperidad. Y que cuando termines vayas a tu ascendente, y si no le conoces, que escuches Tauro. De ambas lecturas toma lo que te resuena. Recuerda suscribirte, seguirnos, darnos un like, dejarnos un comentario y compartir el video. Gracias de parte de nuestros peluditos rescatados. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.